Observa bien estas imágenes. Mar Mediterráneo. Entre la costa de España y el norte de África, un barco petrolero navega por las aguas. Música. Pero la tripulación de este barco ignora que helicópteros militares franceses se acercan rápidamente. Lo que ocurrirá en minutos cortará una de las principales arterias financieras de la guerra de Vladimir Putin. Comandos de la Marina francesa descienden por cuerdas desde helicópteros NH-90 armados y equipados. Adiós. Aterrizan en el barco en movimiento y sorprenden por completo a la tripulación. En cuestión de minutos, los comandos franceses toman el control total del barco petrolero. El capitán, un hombre indio de 58 años, es detenido. El barco Grinch es parte de una flota secreta de más de 1.400 embarcaciones que sostienen la economía de guerra rusa. Esa flota transporta el 60% de todo el petróleo ruso, que escapa de las sanciones internacionales, y Francia acaba de declarar la guerra a esa flota. Esa operación ocurrió el 22 de enero de 2026. ¿Crees que capturar ese barco fue impresionante? Eso es solo el primer golpe que Francia le dio a Rusia. Porque al mismo tiempo que comandos franceses invadían el Grinch en el Mediterráneo, algo aún más grande estaba sucediendo en los cielos sobre Ucrania. Algo que ni siquiera Estados Unidos logró hacer. Sigue viendo, revelaremos lo que hizo Francia y por qué. Vladimir Putin ahora enfrenta un problema que no tiene cómo resolver. Para entender completamente lo que Francia acaba de hacer, necesitamos retroceder un poco y explicar qué es esta flota sombra rusa y por qué es tan importante para la guerra. Cuando Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022, el mundo occidental respondió con las sanciones económicas más severas de la historia moderna. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea prohibieron comprar petróleo ruso si supera los $60 por barril. Más importante aún, prohibieron que empresas occidentales ofrecieran servicios de transporte marítimo y seguros para ese petróleo. Eso debió estrangular la economía rusa, pero Vladimir Putin halló una solución. Comenzó a comprar barcos viejos de todo el mundo que ninguna empresa respetable usaría. Petroleros con 20, 25, a veces 30 años de antigüedad, barcos que técnicamente ya deberían estar retirados. Y así nació la flota sombra. Estos barcos operan de forma que los comerciales no pueden. Apagan sus sistemas de rastreo para desaparecer de los radares internacionales. Cambian de bandera constantemente, registrándose en países con pocas regulaciones, como Ouros, Gabón, Barbados, Liberia. Lugares donde las autoridades preguntan poco. Y navegan sin el seguro adecuado, creando enormes riesgos ambientales. Si uno de esos barcos se hunde con millones de litros de petróleo, ninguna aseguradora confiable cubrirá los daños. El Grinch es el ejemplo perfecto. Construido en 2004, el barco tiene 22 años. Ha cambiado de nombre y de bandera 5 veces en los últimos 4 años. Antes de julio de 2022 se llamaba Cal. El barco estaba registrado en Comoras, un pequeño país insular en la costa de África, que la mayoría de las personas no podría ubicar en un mapa. Comoras es lo que se conoce como una bandera de conveniencia, un país donde puedes registrar un barco sin enfrentar inspecciones rigurosas. Cuando los comandos franceses revisaron la documentación del barco, descubrieron que incluso ese registro dudoso era falso. El barco navegaba con bandera falsa. Eso es fundamental legalmente según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los barcos en alta mar normalmente tienen protección del país donde están registrados, pero si un barco está usando una bandera falsa, se vuelve efectivamente apátrida. Y los barcos sin país pueden ser abordados y capturados por cualquier fuerza naval que los encuentre. Eso fue exactamente lo que hizo Francia. El Grinch había partido del puerto de Murmansk, en la región ártica de Rusia, transportando petróleo crudo.
Navegó por el Atlántico Norte, pasó por el Estrecho de Gibraltar y entró al Mediterráneo, pero Francia no actuó sola. El Reino Unido proporcionó apoyo crucial. Una pequeña embarcación de la Marina Real Británica, el HMS Dagger, comenzó a seguir al Grinch en cuanto entró en el Estrecho de Gibraltar. El HMS Dagger es un barco impresionante. Mide solo 19 metros y usa motores de chorro de agua, logrando velocidades de hasta 41 nudos, es decir, 76 km por hora en el agua. Fue especialmente diseñado para operaciones de vigilancia en aguas estrechas. Basado en el peñón de Gibraltar, el HMS Dagger rastreó cada movimiento de Grinch, fotografió el barco, registró su velocidad, su rumbo y su posición en el agua. Estos datos se compartieron con Francia, que organizó la interceptación. Cuando Grinch estaba en medio del mar de Alborán, entre España y Marruecos, los helicópteros franceses atacaron. Tras la captura, el barco fue desviado al puerto cerca de Marsella, donde sigue mientras las autoridades francesas investigan. La cooperación entre Francia y Reino Unido no es casual. Es parte de una estrategia coordinada para destruir la flota sombra rusa mediante ataques físicos a las embarcaciones. Y el Grinch no fue el único objetivo reciente. Solo unos días antes, Estados Unidos capturó otro barco de la flota sombra en una operación aún más dramática. El barco, antes llamado Bella 1, fue detectado transportando petróleo de Rusia a Venezuela cuando fuerzas estadounidenses intentaron interceptarlo. La tripulación logró algo extraordinario en el Atlántico. Pintaron encima del nombre Bella 1 y renombraron el barco como Marinera. Cambiaron la bandera de Guyana por la de Rusia y siguieron huyendo. El barco viajó cientos de millas. Mientras era perseguido, apagó su sistema de rastreo 17 veces para intentar despistar a sus perseguidores. Tuvo 379 encuentros sospechosos con otras embarcaciones. En un hecho sin precedentes, el gobierno ruso dio al barco un registro provisional durante la fuga para intentar protegerlo. Pero Estados Unidos no se dio por vencido. Con apoyo logístico británico, incluyendo el uso de bases, barcos de reabastecimiento y aviones de vigilancia, las fuerzas estadounidenses finalmente interceptaron a la Marinera, Escocia e Islandia. Capturaron el barco y detuvieron a su capitán. Los informes indican que Rusia incluso envió un submarino para intentar escoltar el barco, pero fue en vano. La captura del Grinch y de la Marinera envía un mensaje claro. La flota sombra ya no es invisible, ya no es intocable. Cada barco capturado aumenta el costo del seguro, incrementa el riesgo para las tripulaciones y eleva los descuentos que Putin necesita ofrecer para encontrar compradores dispuestos a asumir el riesgo. Esa flota mueve el 60% del petróleo ruso por mar. Incluye, según estimaciones conservadoras, alrededor de 1.400 barcos. De esos, 921 están sujetos a sanciones por al menos uno de los 3 grandes bloques occidentales. Putin invirtió $14.000 millones en esta red, que ahora está bajo ataque. Sin embargo, él creía que la flota era invisible. Estaba equivocado y ese es solo el primer problema, porque mientras Francia atacaba a la flota sombra en el Mediterráneo, algo mucho más devastador estaba ocurriendo a cientos de kilómetros sobre Ucrania. El 15 de enero de 2026, el presidente francés Emmanuel Macron hizo un anuncio sorprendente durante un discurso para las Fuerzas Armadas francesas. Reveló que Francia ahora proporciona 2/3 de toda la inteligencia militar que Ucrania utiliza para identificar y atacar objetivos rusos. 2/3. Eso significa que Francia ha superado a Estados Unidos como el principal proveedor de información de inteligencia para Kiev. ¿Y quieres saber cómo fue posible eso? La respuesta está en el espacio. Francia construyó en 20 años una constelación de satélites espía que rivaliza con cualquier sistema mundial. Y ahora esos satélites están completamente enfocados en el conflicto, en Ucrania. El sistema principal, CSO, consta de 3 satélites con funciones específicas. El primero vuela a una altitud de 800 kilómetros y proporciona la visión general del campo de batalla.
Sus cámaras capturan imágenes con una resolución de 35 centímetros por píxel. Eso significa que puede identificar concentraciones de vehículos blindados, posiciones de artillería, depósitos de municiones. Es un satélite de reconocimiento. El segundo satélite es aún más impresionante. Vuela a solo 480 kilómetros de altitud. Esa proximidad permite una resolución extraordinaria, de 18 centímetros por píxel. Con esa claridad, los analistas identifican no solo la presencia de un tanque, sino también su modelo exacto. Pueden ver marcas de identificación, pueden distinguir entre equipo real y tanques falsos inflables que Rusia usa para engañar ataques. Volar tan bajo implica que aún hay restos de atmósfera terrestre a esa altura. El satélite sufre desgaste continuo. Su vida útil se estima en solo 10 años. Fue lanzado en 2020. Tendrá que ser reemplazado en 2030, pero mientras funcione es una devastadora herramienta de guerra. El tercer satélite vuela a la misma altitud que el primero, pero en otra posición. Su función es actualizar las imágenes constantemente. Si el primer satélite pasa sobre un área y captura una imagen, el tercero pasa por la misma área unas horas después y la actualiza. Todo esto garantiza que Ucrania tenga información que no tenga más de 12 horas de antigüedad. En una guerra donde lanzadores de misiles y artillería cambian de posición constantemente, esa frecuencia de actualización es crucial. Los espejos de estos satélites están hechos de un material especial, llamado Zero Dur, un vidrio que no se deforma, con los cambios brutales de temperatura en el espacio. Los satélites pasan de más de 120 grados Celsius bajo la luz solar directa a menos de 150 grados negativos en la sombra de la Tierra. Este ciclo ocurre cada 90 minutos. Un espejo normal se deformaría y arruinaría la precisión de las imágenes. El Zero Dur permanece perfectamente estable, garantizando que cada foto tenga la nitidez necesaria para identificar objetivos militares. Pero Francia no depende solo de satélites que toman fotos, también opera otro sistema llamado CERES. 3 satélites vuelan en formación triangular a 700 kilómetros de altitud. Estos satélites no toman fotos, detectan señales de radio. Cuando un radar ruso se enciende, emite una señal característica. Los 3 satélites detectan esa señal y usan la diferencia en el tiempo de llegada para calcular la ubicación exacta del radar. Con eso, Ucrania sabe exactamente dónde están los sistemas de defensa aérea rusos, incluso si están camuflados o escondidos. Entonces, Putin descubrió que el problema era mayor de lo que pensaba. La unión de estos sistemas generó un ciclo de inteligencia muy eficiente. En enero de 2026, Ucrania lanzó una campaña de 48 horas que destruyó miles de millones de dólares en equipo ruso. Los objetivos fueron los sistemas S-400 y S-300. Los sistemas de defensa aérea más avanzados de Rusia incluían radares diseñados específicamente para detectar drones y misiles de vuelo bajo. Incluyeron sistemas de alerta temprano de largo alcance, incluyeron la defensa que protege todos los demás sistemas. Este ataque es parte de una campaña mayor. En el último año, con inteligencia de precisión, Ucrania destruyó casi $4.000 millones en sistemas de defensa aérea rusos. Pero, al final, ¿cómo fue posible esto? Bueno, porque la inteligencia francesa proporcionó cada coordenada, cada actualización de posición, cada confirmación de objetivo. Los satélites que detectan señales identificaban cuando un radar se encendía. El satélite de alta resolución confirmaba visualmente la posición y verificaba que no era un objetivo falso. Ucrania lanzaba el ataque y horas después otro satélite pasaba sobre el área y confirmaba la destrucción. Ese tipo de guerra guiada por inteligencia espacial es algo que incluso Estados Unidos tiene dificultad para ejecutar con esa precisión consistente. Y hay un detalle del que pocos hablan sobre Francia, pero se ha vuelto más confiable que Estados Unidos para Ucrania, y eso sucede principalmente por la política estadounidense. Cuando Donald Trump regresó a la presidencia en 2025, la relación entre Estados Unidos y Ucrania se volvió extremadamente inestable.
En marzo de 2025, después de una reunión desastrosa entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Estados Unidos pausó el intercambio de inteligencia con Ucrania. Deberías agradecer al presidente por intentar resolver este conflicto. ¿Fuiste a Ucrania y mencionaste nuestros problemas? He estado ahí, de hecho he visto y escuchado las historias y sé que lo que pasa es que llevan a la gente, los llevan a un tour de propaganda, señor presidente. El acceso fue restaurado, pero Trump amenazó con cortarlo de nuevo si Ucrania no aceptaba un plan de paz que implicaría ceder territorio significativo a Rusia. Para Ucrania, esa inestabilidad era inaceptable. No puedes luchar una guerra si no sabes si tendrás acceso a los datos de inteligencia para planear operaciones. La semana siguiente, Francia, por otro lado, ofreció estabilidad. Emmanuel Macron dejó claro que el apoyo francés no está condicionado a negociaciones de paz, no está sujeto a cambios políticos, es una cuestión de seguridad estratégica europea. Eso implica un cambio clave en el equilibrio de poder. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha demostrado capacidad para sostener operaciones militares de alta intensidad sin depender totalmente de Estados Unidos. Francia demostró que sus sistemas espaciales, desarrollados de forma independiente durante décadas, pueden proporcionar inteligencia al mismo nivel que los sistemas estadounidenses. Y eso cambia completamente el cálculo estratégico de Putin. Siempre pensó que lograría dividir a la alianza occidental y manipular a Estados Unidos mediante negociaciones, que el apoyo europeo a Ucrania dependía del apoyo estadounidense. Pero Francia acaba de demostrar que eso no es cierto, incluso si Estados Unidos se retira por completo. Europa tiene los medios para seguir proporcionando a Ucrania las herramientas necesarias para defender su territorio. La captura del Grinch y el dominio de la inteligencia espacial sorprendieron a Putin, quien ahora enfrenta un problema sin solución sencilla. Su flota sombra sufre ataques físicos y sus fuerzas en Ucrania son rastreadas por satélites que no puede derribar. Y la alianza que quería fragmentar se fortalece. Para Vladimir Putin, Francia se ha convertido en el problema que no puede resolver. ¿Y crees que otros países empezarán a capturar barcos de la flota sombra rusa? ¿Quién crees que será el próximo en actuar? Deja tu opinión en los comentarios. Si te pareció interesante este contenido, compártelo con quien necesite saber de esta historia y suscríbete al canal para ver más análisis como este. Hasta la próxima.